Hola, buenas noches. Hoy vamos a ver, a dar inicio pues a esta materia de este bimestre que es sobre historia del arte. Me gustaría saber si sabes al respecto de si tienes más compañeros en la clase, si ya también has tenido algún encuentro previo con la historia del arte. Cuéntame un poquito cuál es como tu recorrido con la historia del arte. Bueno, de compañeros, no sé, Génesis, porque le escribí y no me ha respondido tampoco, que supongo que nada más soy yo solita. En cuanto a la historia del arte, bueno, es un tema que personalmente a mí me gusta mucho. ¿Y ya has tenido clase de historia del arte previamente? No, pero por mi cuenta me ha gustado ver lo que es documentales, libros, artículos, siempre estoy como al pendiente de ese tema, Bueno, especialmente si se trata de las civilizaciones antiguas. sí, casualmente es que el recorrido que damos por la historia del arte, de hecho, es un recorrido interesante porque nosotros vamos a captar desde lo que es el inicio de las manifestaciones artísticas hasta lo que es el arte contemporáneo. Hay una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos con respecto a la diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo. Solemos, cuando quizá conversamos al respecto de lo que significa el arte, combinar estos dos términos, y estos dos términos en la historia tienen una complejidad de más de 500 años o una separación de más de 500 años. Entonces a veces pensamos que estamos hablando de historia del arte moderno, y la historia del arte moderno no es la que estamos viviendo. La historia del arte moderno es la historia que vemos del Renacimiento, que estamos hablando de la época donde estaba Da Vinci, Miguel Ángel, ¿verdad? Estas figuras que han sido tan famosas, Rafael, a quienes yo denomino las tortugas ninja, porque de alguna manera es la forma en la que pedagógicamente nos acordamos de estos cuatro personajes tan importantes en la historia. Entonces, si nosotros hablamos del arte moderno, el arte moderno es el que empieza a partir de esa manifestación artística allá en la época del Renacimiento. Sin embargo, lo que es el arte contemporáneo sí es el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, en la historia no es lo mismo hablar de moderno y contemporáneo, aunque pareciera que son lo mismo, ¿no? En algún momento decimos, no, pues si es moderno es actual, pero en la historia no funciona así. En la historia está destinado como arte moderno el arte del Renacimiento. Entonces, también hay otro aspecto interesante en la historia, o por lo menos que tiene que ver con los siglos, a los que nosotros normalmente estamos acostumbrados a pensar que el siglo va con el año. Son como esos pequeños parámetros para empezar a identificar aquellos aspectos de la historia interesantes y relevantes y poder ubicarnos, poder centrarnos nosotros exactamente en la época que corresponde. Porque, por ejemplo, cuando le hablan a uno del siglo XV, en realidad le estarán hablando a uno de qué año. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos y nos hacemos precisamente esa esa incógnita, ¿no? Porque pues diríamos siglo XV es 1500, pero no es o no corresponde así. En la historia los siglos van como en una diferencia de 100. O sea, si Sí, de hablamos del 100 años. siglo, Porque ajá, si es del hablamos. siglo XV, empieza desde 1401 a 1500. Exactamente, o sea, estamos hablando de una década, de un siglo, perdón, completamente antes, en lo que es el número, ¿no? El número de años en los arábigos, ¿no? Estamos hablando de una diferencia entre la parte del escrito romano y la parte del escrito de los números arábigos en el siglo. Entonces, claro, esa es una de las cosas importantes. A uno le hablan que somos, ¿en qué siglo estamos ahorita, por ejemplo? El siglo XXI, ¿Y en qué año estamos? en el 2021.
en el 2021, pero el siglo XXI serán, ¿cuáles 100 años? Los después del 2000, ¿no? Del 2000 al Sí, 2000, ¿qué? Del 2000 al 2000, ¿qué nos toca el siglo XXI? Un siglo son 100 años. Y si arrancamos en el 2000, será del 2000 al 2100, ¿no? Ese es nuestro siglo XXI. Pero estamos hablando de los años del, en realidad, 2000 al 2100, así como bien lo acabas de ejemplificar, de que al, los, el siglo XV es del 1400 al 1499, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, Para, porque para estaríamos dejar por hablando fuera el desde el 1500. 2001 que empezó, del 2001 hasta el 2100. Hasta el 2099, porque el 100, 2100 sería el inicio del siglo XXII. Y así, ¿no? Entonces, no, el siglo XXII empezaría en el 2101. en el 2101, exacto. Cuando inicia el 2101, exacto. Sí, Completa hasta el 2100 completito. exacto. Entonces, bueno, ese hecho es un aspecto interesante que nosotros tenemos que saber y que tenemos que manejar cuando hablamos de la historia, ¿no? Porque en cualquier tipo de historia, en la historia tradicional y en la historia del arte, así se mueven los años o así se mueven los Y siglos. profe, y también algo que ha estado presente ahí es que nosotros hemos estado en diferentes partes ha habido el cambio de calendario. No todos se han regido por un mismo calendario. Es Por que eso es que desde, si no me equivoco, hubieron fechas de principalmente de las civilizaciones antiguas que cuando empezaron a hacer como estas enciclopedias empezaron a hacer las cuentas y no concordaban con lo que uno decía. Uno decía, no, que este es antes de Cristo, el otro decía, no, este es después después de de Cristo. Cristo. Bueno, ahí tenemos precisamente otro parámetro. O sea, la historia siempre se ha medido y se ha trazado con respecto a los hechos o sucesos del cotidiano y de la vida del acontecer en, pues en lo social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos eventos sociales importantes para la historia y que han sido relevantes además para la historia del arte? Entonces, aquí empezamos a vincular cosas como la revolución industrial, ¿no? Las guerras, las conquistas napoleónicas, los nazis, o sea, son como precisamente la vinculación de los dos tipos de historia, la historia originaria del mundo, la geográfica, la social y lo que va en torno al arte con la historia. Entonces, básicamente, pues este módulo vamos a tratarlo con un objetivo general, que es que al final de este módulo ustedes puedan valorar diversas manifestaciones artísticas comprendidas entre el arte prehistórico y el arte medieval. Eh, no me gusta dejarlo en el arte medieval, yo trato de llevarlo casi siempre hasta el arte contemporáneo, como lo hablábamos hace un momento, porque siento que la historia del arte es inmensa, pero de alguna manera en estos 8 fascículos, por decirlo de alguna manera, en estos 8 fascículos nosotros vamos a poder avanzar y como estamos en clase, digamos que en la dinámica, por ahora tú y yo nada más, de hecho avanzamos mucho más rápido, entonces va a ser muy interesante que podamos trabajar con base en algunas guías. Entonces, lo que vamos a hacer en la dinámica de semana a semana es que vamos viendo un tema y tú vas armando una guía correspondiente a cada uno de estos temas para que te quede como una guía de estudio y tengas entonces un material de estudio al final del módulo que te permita a ti ver precisamente el avance del conocimiento desde que iniciaste este estudio hasta que avanzamos en estas 8 semanas en adelante. Yo voy a hacer la planificación, voy a poner entonces a subir los módulos en el aula virtual como corresponden cada uno. El primero, el que vamos a ver hoy, es obviamente todo lo que tiene que ver con el arte prehistórico y así en adelante, pues, para ver de qué manera logro que alcancemos a llegar hasta el arte contemporáneo. Antes del arte contemporáneo, lo que están son
como hablaba antes, tanto el arte moderno como el arte vanguardista. Entonces existe como una línea del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de historia, donde arrancamos con el arte prehistórico, terminamos en el arte contemporáneo y nos vamos hacia atrás. Entonces es más fácil recordar de lo que tenemos actualmente, de lo que estamos viviendo actualmente, e ir estudiando los sucesos de lo que sucedió en el arte y y reconocer por qué el arte que tenemos hoy en día trabaja o funciona en la estética con relación a lo que sucedió hace algunos años. El arte no se escapa de las modas, el arte no se escapa de tener ciclos evolutivos y ciclos que se han repetido en algún momento en los aspectos que tienen que ver con las técnicas. Lo que sucede con el arte es que el artista naturalmente no se conforma. Entonces, no sucede lo que vemos que pasa, por ejemplo, con la historia de la moda, que quizá la moda de los años 40 vuelve a vivirse después en los años 90, ¿no? Y que la de los años 60, hace un par de años se puso de moda. Eso no se ve en la historia del arte. En la historia del arte lo que sucede es que cuando hay un movimiento de artistas que no está de acuerdo con lo que se estaba viendo anteriormente, ellos generan un movimiento completamente social para hacer un cambio radical en las formas, en los estilos, en las técnicas. Y es ahí donde surgen, por ejemplo, esas grandes divisiones del arte. Y nosotros empezamos a ver el arte prehistórico, el arte de la cultura de Grecia, de Egipto, de Roma, y precisamente pues esas características del arte que han ido dejando un precedente para llegar al Renacimiento, al Barroco, al Rococó y todas estas otras manifestaciones que vienen después de esto. Hay una ruptura gigante cuando empieza el siglo XIX, porque cuando empieza el siglo XIX es que las vanguardias o los artistas que viven en esa época se encargan de decirnos, estamos cansados del arte clásico. El arte clásico es hermoso, lo queremos como decir la escuela, ¿no? Ellos no se alejan del arte clásico, pero quieren manifestar o expresarse de una manera diferente a lo que venían viendo. Y entonces es cuando nace el impresionismo, el posimpresionismo, el dadaísmo, el surrealismo y todos los ismos que son los que convienen a la parte que tiene que ver con el periodo de las vanguardias. Entonces, para mí la historia del arte es apasionante. Yo creo que es una de las cosas que más disfruto poder enseñar porque siento que de alguna manera hay un complemento en un gran recorrido de eso que vamos viendo y que admiramos, porque el arte es admirable. Entonces, aprender sobre la historia del arte es algo que nos va a servir en cualquier aspecto y momento de la vida, no solamente porque estás estudiando diseño gráfico. De hecho, a los artistas y a los diseñadores gráficos es indispensable que sepamos de historia del arte, pero a un doctor, a un político, a un abogado, también le interesa la historia del arte. Entonces es un tema interesante, es un tema en común, es un tema muy, muy rico del cual aprender. Te voy a contar más o menos entonces cómo va a ser como la división de lo que nosotros tenemos. Nosotros vamos a ir aprendiendo pues la importancia de la historia del arte en lo que es la formación profesional del diseñador gráfico como tal. Por eso es que me interesa que a la par vayamos haciendo unas fichas que gráficamente, que es tu profesión, me permitan entenderla. Es casi como decir, vamos a hacer como una infografía de cada etapa de la historia en la medida que vamos avanzando, ¿no? Para que tengan ese componente pedagógico, o sea, que de alguna manera no es una ficha resumen para yo entender qué fue lo que me dijo la profesora, no, es una ficha resumen para que cualquier persona que la vea pueda comprender cada una de las etapas de la historia del arte. No sé si ahí hay alguna pregunta, si estás clara.
con Ese es como este, si fuera un tipo de tarjeta con alguna curiosidad, una cosa así, que, o sea, en que todo algún, sí, en algún momento esto, esto se llamaban las memofichas. sí, Eran como, como para recordar esos eventos o sucesos importantes, o sea, no escribir toda la historia, pero por lo menos mencionar, no sé, Leonardo da Vinci hizo esto y ya uno más o menos ya, la persona ya va adquiriendo ese, si no lo sabía, ahora sí lo sabe. exacto, es como dividir precisamente la información en varios aspectos y varios aspectos que tengan relevancia con cuáles fueron las figuras más influyentes de ese tipo de arte, cuáles fueron las obras más importantes en esa época, por qué a Rembrandt se le llama el maestro de la luz, por qué, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por qué hay una teoría entre que el cubismo no es de Picasso, sino de Juan Gris, es precisamente empezar ya no solamente quedarnos con lo que escuchamos por allí y medio sabemos, sino precisamente adentrarnos un poco más en cada uno de estos temas. La idea es que nosotros podamos analizar, o sea, tener criterio, tener este aspecto del carácter crítico sobre cada una de estas etapas de la historia y que podamos ir pues relacionando precisamente cómo esas primeras civilizaciones dejaron un gran legado relacionado con el medio geográfico como tal, o sea, por qué la cultura egipcia fue tan importante, por qué la cultura romana fue tan importante, por qué la cultura griega. En este primer análisis que nosotros vamos a hacer hoy, vamos a hablar de lo que es la cultura de la prehistoria, pero por ahí mismo precisamente tendríamos que ver que esa primera etapa de la historia contempla esos cuatro bloques y cuál es el orden de esos cuatro bloques, ¿no? Entonces, analizar estas manifestaciones artísticas, pues alrededor del mundo es lo que compete para todo lo que es el módulo. El módulo está dividido en diferentes como secciones. Como te decía, solo contempla hasta la etapa medieval y la historia es muy extensa. Entonces, esta primera cronología que nosotros vamos a trazar o a intentar hacer ahora, vamos a irla llevando poco a poco, por lo menos para marcar en la historia lo que son las etapas, ¿no? De dónde a dónde va la prehistoria, de dónde a dónde el hombre deja de ser el hombre cazador para convertirse en el hombre eh, que ya deja de ser nómada, se vuelve sedentario, como precisamente entonces empieza a habitar a través de lo que son las riberas de los ríos, cuáles eran esos principales afluentes, por qué se empiezan a generar esas civilizaciones que tienen una escala social, pero que a la vez entonces empiezan a transformarse en que ya no solamente tienen esa competencia de lo social, sino que también involucran los aspectos relacionados al arte. Hay una gran diferencia entre el arte y la artesanía. ¿Tú consideras, qué consideras tú que puede ser arte o cuál sería la diferencia entre el arte y la artesanía? Mm, bueno, arte, si uno habla de arte, es cuando un artista hace una obra única, pero un artesano puede replicar 1000 veces una sola obra. Eso es que ah, hay veces que, por ejemplo, los alfareros que ellos hacen, no sé, platos y ellos hacen en masa ese mismo plato. No es una obra única, como un ejemplo Mona Lisa, que solamente existe una. Así es una de las características precisamente que eh, tienen esa como particularidad, ¿no? O sea, el arte es aquel que ha sido estudiado, trabajado, eh, creado a través de una manifestación del ser humano como una idea hacia los demás. Conceptos de arte hay muchísimos.
lo más importante al nosotros dar un concepto de lo que es arte es involucrar al ser humano como un ser creador de una idea particular, irrepetible, inmejorable, de alguna manera. Ese es el ser del artista, del arte como tal, la esencia del arte. El artesano, obviamente, también estudia cómo hacer una producción completa, el artesano estudia el quehacer de la labor, el artesano tiene una habilidad manual, pero muchas veces el artista es el creador de la idea y consigue personas que puedan trabajar la idea que él tiene para sacar adelante un producto, un arte. Entonces, claro, el artesano produce en sí mismo. El artista, la mayoría de las veces produce también, pero no es necesario, no siempre produce, ¿no? El artista produce la idea, el artista produce eh, como las características que quiere en su pieza, en su arte, en su comunicación. Y no necesariamente es una obra específicamente de él solo como creador. Caso muy particular de esto es hablar de los frescos de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel no pintó solo los frescos de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Él tenía un grupo de Un hombres, grupo de una asistentes que lo ayudaban cuadrilla, bastante. exactamente, una cuadrilla de trabajadores, pero el que dirigía la obra y el que decía qué iba en cada sección y cómo iba era Miguel Ángel, ¿no? Entonces, claro, ahí hay precisamente esa gran diferencia y esa esencia entre el artista y el artesano. El artesano produce quizá lo que viene de una réplica, de una idea, pero esa diferencia precisamente es que se convierte en arte puro o viene a raíz de un artista cuando es el creador de la idea. También entonces, viendo acá el análisis de lo que tenemos nosotros como para trabajar ahora este módulo, vamos a ver entonces esta primera parte que tiene que ver con la introducción y con la evolución desde la prehistoria. Eh, Luego vamos a ver un poquito de lo que es la civilización eh, de todo lo que es Oriente, ¿no? Porque nosotros estamos divididos pues en la historia en todo lo que es Oriente, Medio Oriente, arte egipcio, arte precolombino y además del arte egipcio, el arte precolombino, tenemos pues algunas estrategias eh, con el arte griego, ¿no? Que sería lo que viene en orden, y el arte romano. Entonces, si alcanzamos a ver, veríamos un poco de lo que es el arte árabe y el arte medieval como tal del lado europeo, ¿no? Porque me interesaría más quizá que entráramos a observar un poco el fenómeno del arte en Latinoamérica, que es pues el arte que a nosotros nos compete. El arte en Latinoamérica es un arte rico, el arte en Latinoamérica es heredado. Nosotros como artistas colonizados, como personajes colonizados, tenemos muchas referencias del arte europeo. No son referencias del arte oriental, no son referencias del arte árabe, en realidad, aunque por ejemplo en Panamá se vive una cultura abierta a diferentes culturas como la china, como la hindú, como la árabe, ¿no? Porque pues Panamá tiene esa gran ventaja de ser ese crisol de razas que llamamos. El arte o la historia del arte para Latinoamérica también involucra que tengamos ese Museo de Arte Contemporáneo hoy en día, que no nació hace pocos años. El año que viene, de hecho, el Museo de Arte Contemporáneo cumple 60 años. Y, y el arte en Latinoamérica es un arte nuevo, un arte que pues está por,
todo por ver, ¿no? O sea, está por analizar. Hay otras épocas que vamos a tratar de llegar, como te decía, en el arte contemporáneo, a ver estos movimientos que pasaron después de las vanguardias, como el land art, el pop art, el op art, que vienen seguidos a las vanguardias y antes de lo que hoy denominamos el arte contemporáneo. Entonces, tenemos una misión así gigante de tratar de avanzar en este gran recorrido por toda esta, por todo este andar, ¿no? Entonces, quiero que, pues, para empezar, veamos un pequeño video de lo que es el arte de la prehistoria para que podamos discutir un poco algunos aspectos que tienen que ver con el mismo. Entonces, por ejemplo, videos de historia del arte hay muchísimos, pero también es bueno revisar las fuentes. Las mejores fuentes que hay para revisar lo que hay sobre historia del arte, yo te voy a pasar un enlace de una enciclopedia de arte que hay, que es como que va a ser como el libro guía. Está publicada en ISU. También creo que tengo el PDF, déjame buscarlo bien, si lo tengo, comparto de una vez el PDF completo. Es Enciclopedia de Historia del Arte, para que lo manejemos como el libro de referencia. Y cuando buscamos algunos videos, la mejor parte tiene que ver con, no sé si te gusta History Channel, por ejemplo, dentro de lo que es la historia, es el canal más confiable y los que mejor han podido interpretar todas las circunstancias que tienen que ver no solamente con la historia, sino con la historia del arte. Ay, he visto muchos History Channel, profe. Es que esos Creo que History Channel hubo un es lo tiempo que me mejor. volví como adicta a estar viendo eso. Y hay dos, hay History Channel y el otro que hay es el de el History, hay otro, son dos canales, ¿no? El History Channel normal y el otro, ay, se me va ahorita la cosa. Bueno, estos videos que yo te voy a dejar de referencia o que vamos a ir viendo de referencia, son videos son videos largos, son videitos de alrededor de 50 minutos, de una hora eh, cada uno, pero definitivamente vale la pena. Por ejemplo, mientras vamos en el transporte, en lugar de ir escuchando musiquita, podemos ir escuchando historia del arte. Vamos a hacer este ejercicio, este bimestre, porque de alguna manera no es una novela, no es un episodio, es una narración interesante que quiero que es una serie. Entonces, viene por capítulos, ¿no? Todo lo que es ya te lo comparto acá. Este primer capítulo de Historia del Arte es el capítulo 1. Viene con todo lo que es la relación de la prehistoria. Tenemos capítulo 1 hasta el capítulo 9 aproximadamente. Entonces, por eso es que te digo que si lo dejamos para que no es un tema que se va a alcanzar a ver por clases si pusiéramos un video y la historia, pues no es ver videos, ¿no? La relación de la historia es poder ver el video antes de la clase y poder discutirlo y analizarlo para sacar pues esos puntos más relevantes precisamente de lo que es la historia como tal. Hay otra serie de videos de un lugar que se llama Academia Play. Academia Play creo que ha sido o ha logrado, eh, como te digo yo, como compilar. Entonces, lo que nosotros tenemos en los capítulos, de alguna manera, de historia del arte, que te comentaba de 57 minutos, de 50 minutos, Academia Play se ha dado la tarea de sacar una serie que dice, por ejemplo, el arte egipcio en 10 minutos o el arte medieval en 2 minutos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero son
muy buenos videos. O sea, en realidad, de hecho, ellos son una de las partes estructuradas en España como la mejor, como que hacen la mejor recopilación de la historia del arte de europeo, ¿no? Entonces, es interesante ver esa. Y vamos a arrancar. De hecho, permíteme ver si puedo encontrar aquí. Ajá. Este que es, por ejemplo, la prehistoria en 6 minutos. ¿Ok? Ese es el video de Academia Play, interesante, que quiero que arranquemos a verlo, para poder precisamente como dar un inicio del análisis de lo que ha sido esta pequeña eh, cápsula del tiempo, por decirlo así, que acabamos de abrir hoy y que vamos a mantener abierta durante este módulo. Déjame compartir. Creo que me dijeron que tengo que... A ver, para que tú puedas escuchar, que me tengo que quitar el audífono. Si no, no escuchas el audio. Ahí me estás escuchando, ahora que no tengo audífono. Sí, sí, la estoy escuchando. Perfecto. Es que ese fue el truco que la profesora el otro día me dio. Para compartir el audio en el Meet, lo que hay que hacer es quitarse el audífono. Vamos a ver si me deja compartir aquí toda mi pantalla. ¿Me confirmas ahí que estás viendo? La pantalla del Meet. Ok, ¿y ahora? YouTube. Perfecto. Entonces, como te comentaba, esta serie de videos de Academia Play son como lo que vamos a ver en la clase. O sea, vamos a ver como la capsulita. Pero la tarea va a ser que nosotros vamos a analizar el capítulo completo de la información y en algunos casos no siempre van a estar estos videos tan largos. Y lo otro es que podamos entonces sacar la información para ir avanzando con lo que es la ficha. Vamos a sacar este bimestre, la historia del arte. No es un trabajo, a ver, ¿cómo te digo? Para mí, la historia del arte no es aprenderse de memoria exactamente una fecha. Para mí, la historia del arte es aprender de qué se trata, ubicarme en la historia, comprender el suceso que fue importante y que fue relevante de ese momento, por el cual es reconocido como un momento importante y crucial en la historia del arte, porque los libros de historia del arte siempre van a estar ahí, la enciclopedia de historia del arte siempre va a estar ahí, yo la voy a poder consultar en cualquier momento, pero lo que me interesa a mí que tú aprendas es precisamente no una fecha, no un nombre exacto, sino la referencia del suceso. O sea, ¿qué es lo que ha pasado a través de la historia con el arte que ha sido tan relevante para que hoy en día tengamos y nos hayamos pasado del arte clásico a lo que vemos hoy como arte contemporáneo y tener la capacidad de poder discutir? Entonces va a ser una clase muy de conversación, ¿no? De que vamos a estar conversando y la tarea, pues sí, la vamos subiendo. Cada semana vamos a tener una tareita y al final la gran tarea será hacer precisamente una recopilación de todo este material para que generes el material de estudio y podamos hacer como una publicación en el ISO sobre los aspectos que tú has considerado relevantes en la historia del arte según el paso del tiempo. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces vamos a ver este cortito videito. De tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos. ¿Ahí tienes audio? Sí. Perfecto. ¿Lo puedes poner en pantalla completa? Sí. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C.
Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos 3 periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad. Trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones.
sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. ¿Ok? ¿Qué te pareció? Interesante. Y nos lo contaron en 6 minutos. Eso es lo más interesante. Entonces, fíjate que pasaron 3000 años en 6 minutos. ¿Qué hacemos con esos 3000 años? ¿Sí o no? Podemos hacer ese análisis. 3000 años en 6 minutos, eso puede decir que, claro, yo puedo llegar fácil al 2021 si vamos avanzando en esa proporción, ¿no? Sin embargo, pues hay otras etapas de la historia donde no podemos avanzar tan rápido como en esta, porque digamos que aquí es fácil avanzar, porque ya hemos escuchado hablar mucho antes de todo esto, ¿no? De esos aspectos que veíamos, de que son importantes en la historia, porque en realidad son sucesos. ¿Cuáles son los sucesos? ¿O cuáles son los que tú considerarías relevantes de la prehistoria como tal? Aquí nos los dejan además bien claritos, ¿no? Hay dos cosas importantes, dos cosas que resaltar. Una, definitivamente, es la aparición de la escritura y otra es la domesticación del fuego. O sea, cuando el hombre logra ya entonces tener esos dos logros, por decirlo de alguna manera, entonces, claro, la historia empieza a dejar una huella. ¿Qué es lo que sucede antes? No es que no hayan existido manifestaciones artísticas antes de que hubiese escritura, ni antes de que se hubiese domesticado el fuego. Lo que sucede es que quizá habían sucedido, pero no había cómo documentarlas. Nadie las había podido documentar, no quedaban rastros, no quedaban registros. A partir de que tenemos escritura, inicia un periodo súper interesante, que es el registro mismo como tal de cada una de estas situaciones, ¿no? Vamos a dejar de compartir para conversar. Entonces, bueno, claro, es súper relevante el momento a partir de la aparición de la escritura, porque como te decía, ahora, ese tipo de escritura que había en ese momento era una escritura que ellos llamaban la cuneiforme, pero esa cuneiforme era en realidad una escritura basada en jeroglífico, ¿no? En una cantidad de aspectos que tenían como ciertas figuras que representaban cosas, lo que eran animales, la vegetación, las personas. Y lo otro interesante también es que todo lo documentaban en tablas de arcilla antes de que llegara el papiro, que ya era se empezó la tabla de arcilla se rompía y ahí quedó. Ya de ahí pasaron a los papiros, que fue ya entonces ya hasta el papel que hoy en día tenemos, aunque ya se está reemplazando con la tecnología. Claro, pero entonces, ¿qué sucede con el papiro? ¿Cuál es esa diferencia entre la escritura cuneiforme y la escritura? O sea, las dos son jeroglíficos. Está el jeroglífico de la prehistoria, que es el primero, el que nace, el original, pues, por decirlo de alguna manera. Y viene luego, precisamente, el jeroglífico egipcio. Entonces, claro, son notaciones científicas, son dialectos, son lenguas. Son precisamente porque hablamos en inglés, en español, en chino, ¿no? ¿Por qué la sociedad no habla un solo idioma si todos somos seres humanos? Interesante, ¿no? ¿Por qué no hablamos un solo idioma? ¿Por qué si somos seres humanos no hablamos un solo idioma? Sería mucho más fácil podernos entender. Bueno, respondiendo a la pregunta de la escritura cuneiforme, eso era porque los símbolos eran, ellos tenían como una especie de cuña
un clavo iban haciendo como los registros, pero en cambio si uno habla de jeroglífico, los egipcios representaban casi todo, prácticamente, con eh, animales o cosas. Ya tenían como el jeroglífico, ya uno lo ve y uno entiende por lo menos esta es una persona o tiene forma de persona, tiene forma de animal o tiene forma de, no sé, una planta. Pero si no estoy mal, creo que he visto eso que son como puros, la cuneiformes son como puros triangulitos, cosas así, debido a la herramienta que usaban para marcar la arcilla. Es que claro, o sea, precisamente, y esa es una gran diferencia. Ese es un punto donde hay una diferencia bien marcada en esos dos tipos de escritura. Son jeroglíficos, pero es que no es lo mismo hacer un jeroglífico en la edad de piedra, hacer un jeroglífico ya en la edad o en la cultura egipcia, porque el que está en la cultura egipcia tiene una tinta, tiene el papiro, tiene una pluma, por decir de alguna manera, tiene un instrumento que le permite comunicar más, tiene un instrumento que le permite echar un poquito más el cuento que el de las cavernas, porque es que el de las cavernas a duras penas tenía la piedra de arcilla y uno que otro palito que construía, con el cual era bien difícil tallar, ¿verdad? Porque además estaba tallar sobre piedra, no es lo mismo que escribir sobre un papiro. Entonces, claro, o sea, la diferencia es enorme. Y lo otro Y también es las que hay que tomar en formas. cuenta de que nuestros antepasados no tenían la inteligencia que nosotros tenemos ahora, o que a medida se fue evolucionando, porque quizás para ellos lo veían como algo sorprendente, pero no tenían, no, o sea, no, debido al poco raciocinio, por decirlo de alguna manera, no eran capaces como de decir, vamos a recopilar esto que en el futuro, no sé, eh, para que sepan quiénes éramos nosotros. Es que no se pensaba en el futuro. Exacto, no, La, ellos no, la vida, el espectro de vida del ser humano en las primeras civilizaciones era muy corto. La gente moría a edades muy tempranas. No había, o sea, no es como hoy en día que hay una longevidad que vemos que las personas duran más de 100 años, ¿no? En aquel momento las personas duraban muy pocos años porque habían muchas cosas que de hecho involucraban en ese aspecto social y eran las plagas, las pestes, las enfermedades, bueno, tantas cosas que precisamente, pues hasta el paso ese del Homo sapiens ya al hombre como tal es una de esas primeras tradiciones que hay que empezar a analizar, ¿no? A ver precisamente qué partecita de la historia se quedó por allá. Pero con relación al arte y esta parte interesante que veíamos, entonces, claro, en esos primeros 3000 años, lo más relevante fueron esos dos grandes aspectos. Sin embargo, eh, junto a esos dos grandes aspectos vinieron otros adicionales que fue esa estabilidad del ser humano en una colonia, ¿no? Porque de alguna manera hay que empezar a comunicarse. Entonces la historia del arte está muy relacionada con la forma de contar la historia, con la forma en la que fueron precisamente obtenidas estas informaciones que hoy en día nosotros tenemos sobre las cuevas de las cavernas, sobre el significado de los jeroglíficos de la cuneiforme, sobre los significados de los jeroglíficos de los egipcios, ¿no? Y entonces, claro, ya esa etapa del estudio, esa etapa del Indiana Jones, ¿no? Por traer un ejemplo, siempre tiene relación. Entonces, claro, lo fascinante de la historia del arte ha sido precisamente todo esto que se genera alrededor de esa historia. Es cómo contarla, es vivirla, es sentir que podemos viajar en el tiempo, es como ir en la cápsula del tiempo y ubicarnos nosotros en esa época y saber qué era lo relevante de cada una de ellas. Entonces, claro, en esta primera fase que estamos viendo todo lo que es prehistoria, para mí es magnífico encontrar un documento confiable como estos de Academia Play, donde
6 o 10 minutos, yo tengo un bagaje general, pero luego entonces puedo profundizar en uno o dos temas que en lo particular a mí me interese indagar y que también tenga relación con respecto a lo que es la cronología. Entonces, no podemos olvidar que estamos hablando de historia y que el proceso histórico es cronológico. Entonces, fíjate dónde iniciamos, vamos en el año 3000 y solamente hemos hablado de un aspecto de la prehistoria, ¿no? Entonces, también quería compartirte para que hagas la búsqueda de lo que son los capítulos de esta serie. Ya te la voy a compartir. Déjame la tengo por aquí. La tenía aquí a la mano. Esta es la recopilación de la que te hablaba que ha hecho History Channel también. Se llama así, Historia del Arte Universal, y empieza por capítulos. Voy a abrir el capítulo 1 para compartirlo. Y vas a ver la diferencia entre lo que es que es como si me dijeran la historia del arte para niños en los videos de Academia Play. Pero es que el que le enseña a niños enseña a todos. Y ahora nos volvemos intelectuales y vamos a History Channel y vemos qué pasó en la misma historia, en esa fase del tiempo, ¿verdad? Déjame ver para compartir. Ok, y acá me confirmas la pantallita que estás viendo. La de YouTube. Ajá. Sí. Ok, el que dice Historia del Arte, capítulo 1. Sí. 1. Ok. Mira, este video tiene 57 minutos. Obviamente no lo vamos a ver todo, lo vamos a ir avanzando y vamos a ir comentando algunas partes pues que ya tengo previstas para que podamos afianzar precisamente esta parte que tiene que ver con todo lo que es el inicio de la historia. No resulta fácil referirse a la historia de la prehistoria, pero baste recordar aquí que la huella del hombre en la Tierra va recorriendo lo que convencionalmente se conoce como paleolítico, mesolítico y neolítico, es decir, un muy largo periodo que se pierde en la noche de los tiempos, en el magma informe de una etapa de la Tierra en la que los cambios climáticos parecen testimoniar su fase genesíaca, hasta alcanzar el año 10.000 anterior a nuestra era. Cada una de estas etapas conoce varias subdivisiones, escaladas con gran esfuerzo por un hombre que a través de las razas de Neandertal y Cromañón alcanza entre los estudiosos el apelativo de Homo sapiens sapiens. Él fue ya capaz de tallar la piedra con gran habilidad, mostrando singular destreza en el manejo de las manos y de unas rudimentarias herramientas. A este Homo sapiens sapiens se debe en definitiva el nacimiento del arte que llamamos paleolítico.
Es el arte de las cuevas, el arte rupestre. Son los primeros relieves y pinturas. Mira este, voy a devolverle un chilín aquí. A este Homo sapiens sapiens se debe en definitiva el nacimiento del arte que llamamos paleolítico. Es el arte de las cuevas, el arte rupestre. Son... Ay, es maravilloso ver esto. O sea, es genial saber que con ese palito que vimos, con esa pequeña herramienta que el hombre tenía y que fabricó en ese momento, tenemos estos registros hoy en día de lo que es las primeras manifestaciones artísticas. ¿Y por qué hablamos de que son primeras manifestaciones artísticas? Porque en realidad no son ni siquiera dibujos, no son jeroglíficos. Aquí es interesante precisamente analizar este aspecto, y es que cuando nosotros hablamos de la historia del arte, nos dicen, ok, sucedieron dos cosas bien importantes y bien relevantes. Sabemos, nos están hablando de lo mismo del periodo paleolítico, neolítico, mesolítico, ¿verdad? Estamos en la misma época. En un momento nos hablan de que tenemos 3.000 años, pero en otro nos dice que tenemos 10.000 años. O sea que en realidad es un periodo súper largo, pero en ese periodo hay cosas homogéneas o cosas que se mantienen, cosas que no cambian y no varían en el cuento que me pone uno o me pone otro, que son precisamente esa relación que tienen las herramientas con el arte, con hacer este tipo de relieve, ¿no? Entonces, claro, ya aquí se empieza a ver, y esto lo vamos a ver cuando tengamos la oportunidad de ver, por ejemplo, en el arte egipcio, que una de las principales características que tenía ese arte era el relieve, ¿no? Porque los egipcios, de hecho, heredaron como de alguna manera esta técnica en la cual ellos tallaban sobre piedras o sobre muros, y entonces lo que avanza en la técnica el egipcio es que no solamente tiene alto relieve, el egipcio hace hueco relieve, ¿no? Entonces, estas manifestaciones artísticas son interesantes porque empiezan en la edad de las cavernas con las etapas de los relieves. O sea que en realidad no era un simple tallado lo que estaban haciendo, era casi un esculpido más bien lo que ellos estaban entregándonos y dejándonos como primeras manifestaciones de las que se denomina el arte rupestre. Entonces, las personas creen que el arte rupestre, y que cuando uno se refiere al arte de las cavernas, era que el aborigen o el Homo sapiens o el tipo de hombre que había en ese momento solamente se encargaba de pintar paredes en una caverna, y no es solamente pintar paredes en la caverna, es ver este tipo de manifestación como esta, como este grande hallazgo que se ha hecho precisamente, y ver cómo logran este nivel, por decirlo de alguna manera, nivel cercano a la realidad. Yo veo este animal y perfectamente puedo buscar en una enciclopedia moderna un búfalo, puedo buscar un animal de ese estilo, relacionarlo y darme cuenta que la diferencia en realidad es muy poca. O sea, es como si estuviéramos, era como si estuvieran calcándonos de alguna manera lo que sucedía. Entonces trataban de interpretar, obviamente, desde las herramientas rudimentarias que tenían, por eso es que es tan admirable. Si esto me lo pintan hoy en día, yo digo, bueno, pero es que tiene un cincelito, tiene la piedra, tiene agüita para pulir la piedra, coger piedra pómez, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de herramientas para llegar a esto. Pero en ese momento, o sea, saber que esto tiene más de toda la existencia, estamos hablando del antes de Cristo, imagínate, después como de unos Cristo. 45 millones de años atrás. Y ver esto es magnífico. Y el nivel de conservación que tienen todavía es algo sorprendente. Entonces, profe, también lo interesante es que gracias a esas pinturas rupestres, los historiadores y científicos saben cómo en ese entonces qué hábitos tenían esas personas en ese entonces.
Claro, porque ahí se dan cuenta, si entonces, si se quedaban mucho en un lugar, ahí fue donde empezaron a darse cuenta que, ok, quizá estos aquí no estuvieron mucho tiempo, quizá esta civilización se movía más porque necesitaban buscar los alimentos, quizá, no, y precisamente entonces empiezan esas relaciones entre lo que es la historia Y también general y también la hay, historia del arte y la sociedad. exacto, y también había han encontrado muchas donde plasman cómo es que cazaban los animales o cómo era que esto eh, tenían no sé, registraban cualquier cosa que hacían como una escena, un evento, ya sea de caza, de recolección, y ya eso iba para nosotros, pues ya es como estamos recopilando bastante información, ya no tenemos que adivinar qué era lo que hacían o cómo era que cazaban. Ya mediante estas pinturas ya uno más o menos tiene una idea cómo lo hacían. El análisis es que ellos dejaron una huella invaluable, o sea, dejaron precisamente un registro que hoy en día es invaluable, por eso se consideran un tesoro, una maravilla del mundo, hay patrimonio de la humanidad. Bueno, eso tiene otra clasificación. Voy a avanzar acá a la etapa acá. Vamos por aquí. En la estela de Ur-Nanshe, rey de Lagash. El monarca, siempre de mayor tamaño, aparece con su mujer, hijos y séquito, en el que no falta el copero, seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo. ¿Tú sabes qué es un copero? Sí, él era como el que explotaba el rey y antes de que el rey probara el vino tenía que pasar por él. O sea, de hecho el copero era el que servía las bebidas, era como Sí, como sí, pero el de debe ser confianza, el el de hombre de confianza. confianza. Antes de que el rey lo probara, primero tenía que probarlo, porque si El copero. había veneno, El ya copero era sabía. el que sufría, ¿verdad? Exacto. A juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza. Pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de Cristo, en los que, al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política, se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia. Esto es fácil reconocerlo. Si yo pongo una imagen como esta y te digo, por favor identifícame esto entre arte egipcio, arte romano y arte griego. ¿Tienes conocimiento sobre cuál tipo de arte sería? ¿Qué me podrías decir? María, te perdí. Aquí estoy. Ah, Estaba pensando. te perdí. Como tengo la pantalla en completa, no te veo. Esto, mira, esas son de estas cosas que vamos a aprender precisamente en este curso. Y que es lo importante de tomar este curso, porque como te decía, historia del arte uno puede entrar, ver los videos de History Channel, ver hasta experto. En estos días vi un anuncio que dice hasta experto en historia del arte, curso para profesionales en 8 horas, porque saber de historia del arte es ser culto, no importa la profesión que tú eres, no sé qué, y se lo venden a la gente como un curso. Precisamente, ¿no? De una cantidad de horas y que según ellos tú sales experto en historia del arte en 8 horas, algo así. Yo decía, bueno, wow, yo llevo toda mi vida estudiando historia del arte y todavía siento que me falta media vida por estudiar. Pero bueno. Entonces, bueno, aquí hay aspectos interesantes y es que esto es arte griego. El arte griego se caracterizaba, nosotros vamos a ir precisamente viendo estos videos y analizando estas cosas relevantes, ¿no? Por eso es que no vemos todo el video seguido yo lo dejo para que tú lo veas completo, ¿no? Pero para poder avanzar en lo que es lo más relevante en cada una de estas épocas,
hacemos estos análisis así, de ver el general en el pequeño video de Academia Play, de poner el capítulo que corresponde al de History Channel y sobre el de History Channel ir analizando estos aspectos que son de los que tú vas a aprender un poco, ¿no? Entonces, y de los que podemos tener estas conversaciones súper ricas que vamos a tener porque a ti también te gusta mucho la historia del arte, así es que esto me parece fabuloso y sé que vamos a disfrutar las dos. Entonces, el arte griego en particular es esto, el arte griego se diferencia de hecho del resto del arte porque ellos tienen una particularidad en su arte y es que utilizaban los fondos oscuros. En particular utilizaban unos tintes de origen natural que generaban este tinte negro. Y si te fijas, ellos trabajaban sobre la obra de barro. No es que ellos pintaron después las figuritas que tú ves ahí claras, no, que es una de las cosas admirables del arte que tenía el arte griego, y es eso. El arte griego, de hecho, se caracteriza por tener unos aspectos relevantes hacia la perfección. El griego creía estar cerca de la perfección. Y uno de las características que tienen las esculturas griegas, las vasijas griegas, es que son oscuras y tienen sobre el trabajo oscuro, resalta el trabajo del claro, ¿no? Es como cuando nosotros hablamos en diseño de la figura fondo, y que normalmente tiene un fondo oscuro y una figura en claro. Pero lo interesante de la técnica de ellos era que no es que tienen la figura clara, completa, como tal, después, o sea, no la pintan, no lo pintan después, o sea, no tienen un fondo oscuro, es a lo que me refiero, es al revés. Ellos tenían los fondos de las vasijas de barro, y se daban a la tarea de conseguir que a través de pigmentos o trabajar el metal, que era precisamente una de las cosas súper interesantes que tienen esas vasijas, y tener y sacar la figura del fondo. O sea que ellos en realidad es como que el que coge una tinaja de barro completa y empieza a pintar de negro, o sea, empieza a pintar el fondo, no a pintar la figura. Y eso tenía en especial este arte, el arte de los griegos. Y entonces era tan rico y era tan especial que se fue consolidando como característica particular. Y si vamos analizando y vemos piezas de arte griego en museos antiguos, te vas a dar cuenta que una gran mayoría de las piezas son reconocibles como tal, como arte griego, porque mantienen esa característica. Yo creo que mi mamá, de hecho, en algún momento, por ejemplo, hizo un viaje a Medio Oriente y estuvieron por Grecia, por Italia, por, ¿no? estos lugares, fueron a hacer lo que se llama el recorrido de la Tierra Santa. Y cuando trajo unos regalitos, esos regalitos eran vasijitas como réplicas de vasijas griegas, y yo recuerdo perfectamente que eran eso, que eran unas vasijitas que de hecho todo era el fondo negro y lo que sobresale del fondo negro eran las figuras, pero del mismo material. Entonces es súper interesante y súper bonito ver cómo hacen eso. Lo fácil era pintar la figura sobre el fondo. Ellos no, ellos hacían lo contrario, pintaban el fondo y sacaban la figura dibujando el fondo, ¿no? Y esa es una de las características de ese arte. Por eso se les dice que los griegos, de hecho, son muy perfeccionistas. Sí, esto, creo que estaba el dios, la diosa de la belleza, Afrodita. Ellos estaban muy ligados a la belleza. Pues es que de hecho ahí hay otro cuento entre el asunto de la mitología, porque la mitología griega y la mitología romana mueven los mismos dioses con distintos nombres. Sí, los romanos tomaron todos los nombres de los planetas para que no para bautizar a sus dioses, ¿no? Cosas que dicen que los romanos se copiaron de los griegos. Es que de hecho el griego fue primero.
O sea, el arte Sí, griego siempre fue primero que el romano y el sí, egipcio está en medio de esos dos. Entonces, exacto, sí. quedaron ahí precisamente en ese corchete, digo yo siempre. Entonces, para mí es fácil también recordar que después de que yo salgo de la prehistoria, el primer arte que yo reconozco es el arte griego, luego viene el arte egipcio y luego viene el arte romano, porque el arte romano es el más moderno, por decirlo de alguna manera. El arte romano es el que más se parece o lo que hicieron los romanos es lo que nosotros hemos venido replicando de alguna manera. Entonces es como esa cercanía, de alguna manera el arte griego se trabajó en un nivel de perfeccionismo, pero ¿qué pasaba con el arte griego en particular? Que de alguna manera el arte griego, como que hasta aquí llegó el arte griego y no supimos nunca más de la evolución del arte griego, o sea, se quedó ahí. Luego vino, es como si hubiera venido el arte egipcio y lo hubiese dejado como que hasta aquí usted estuvo, señor, usted no puede pasar de aquí y aquí entro yo. Y no evolucionó, por decirlo, esa sería la palabra. El arte griego no evolucionó y por eso quizá nosotros no tenemos mayores manifestaciones del arte griego que las que hubo en las primeras etapas de la historia. Sin embargo, la diferencia que tiene el arte griego al arte romano, y por eso es que se dice que de hecho, o sea, el griego era el modelo, o sea, los romanos no pueden negar que tomaron de base el arte griego para avanzar en sus descubrimientos, en sus aportes a la civilización. Lo que tiene en particular el arte romano es que ya había avanzado muchísimo. Entonces, de alguna manera, ese legado que viene de intentar la perfección y no lograrlo porque era tan relevante ser perfecto, pero no lograrlo, a un romano más práctico. Entonces, el romano lo que hacía era, ok, me gusta tu técnica, señor griego, voy a trabajarla un poco más, voy a lograr avanzar, a ver qué descubro. Y claro, entonces las vías, el asfalto, los acueductos, todo eso se lo debemos a los romanos, ¿no? Hasta la democracia se la debemos a los romanos. Entonces, es esa generación de cosas que pasan en esa época súper importantes que de alguna manera siguen siendo legados. Aquí voy a avanzar bastante, vámonos directamente. Esto es la parte del arte griego que vamos a documentar de alguna manera un poco más en resumen la próxima clase. Pero hoy quiero que ojalá por lo menos dejemos listo todo lo que es prehistoria, griego, un poquito de egipcio y hasta romano. ¿Ok? Ok. Aquí. Para el desierto oriental del occidental, señala también la divisoria entre la vida y la muerte, de tal manera que las ciudades, con sus monumentales templos, se erigieron en la margen derecha de su cauce, mientras que pirámides, mastabas, hipogeos y demás enterramientos se situaron en la orilla izquierda. Entre una y otra ribera, la barca de Isis recorrió las aguas del Nilo buscando el cadáver despedazado de su esposo Osiris, dios y juez de los muertos. Pero el agua también es vida, y el Nilo, en sus periódicas crecidas, proporcionó el limo fertilizante que convirtió sus orillas en un feraz vergel. Es decir, al igual que ocurrió en Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, ahora es el Nilo el río que proporcionó savia a uno de los focos culturales más extraordinarios de la antigüedad. ¿Quién es esta? ¿O a quién representa? Puede echarle un poquito más para atrás que no lo veo completo. Ahí va para adelante, porque él ya se va yendo para atrás. Ah, Característica del arte egipcio. Nadie miraba para el frente. no, todos estaban Todos, de un todos lado los del perfil. cuerpos, sí, pero los cuerpos estaban de frente. Entonces era algo súper raro
que precisamente es una característica muy particular del arte egipcio. Los dibujos mantenían el cuerpo de frente, pero sus rostros jamás estuvieron de frente. Era muy raro ver precisamente esa manifestación de las momias, de las pirámides, donde están las esfinges, porque son de las pocas manifestaciones que tienen los rostros de frente con la particularidad de la estructura de los ojos, ¿no? Era algo para ellos quizá lo que dice la historia es que es algo como si fuera idólatra de alguna manera, y entonces para ellos los ojos, la mirada, por eso el maquillaje tan como fuerte en las mujeres, los ojos para ellos eran un gran poder de alguna manera. Entonces había una línea directa en por qué ellos de alguna manera manifestaban no mirar al frente, o sea, aunque su cuerpo estaba al frente, como vemos acá, y tenían la representación de que tenían algunos cuerpos, era cabeza de animal y cuerpo de hombre, que eso también viene heredado de los griegos un poco. Digamos que esta tradición, cuando arranca ya en Grecia con los griegos, era porque de alguna manera la representación que ellos tenían de tener, además que no eran cualquier tipo de animal, eran animales especiales como aves y como gatos, ¿no? Para ellos estos dos tipos de animales eran como los más sagrados. Sí, porque los llevaban a acercarse más a su Dios. O sea, ellos Sí, sentían por que ejemplo, los ayudaban a gatos, acercarse. los protegían, ellos le temían a la noche, así que si ellos en la noche veían un gato, lo seguían porque era el que le guiaba el camino. El chacal, que es el perro, es el dios de la muerte, que es Osiris. Ese Exacto. era el que daba como sentenciaba, pues si hiciste buenas acciones, tienes el paso para el inframundo, tienes todo, va, o Abierto sea, y tu dispuesto. próxima vida es próspera, no vas a tener ningún percance. Pero en cambio, si hiciste cosas malas, te sentencian a, no me acuerdo cómo es que ellos le llamaban al mundo, como lo que uno conoce infierno, ellos le tenían un nombre, pero ahora mismo no recuerdo. Bueno, ellos hablan del inframundo, ¿no? Igual, pero Sí, ese inframundo era un poco relativo. Voy a sí. avanzar un poquito por aquí. Todas las cámaras funerarias de los enterramientos construidos o excavados en la roca conservan bajorrelieves y pinturas en los que se resume la vida del difunto, que a su vez arrastra toda una historia visual del mundo que le rodeó, como sucede en la de Tutankamón, donde además se encontró intacto el riquísimo ajuar funerario que le acompañaba en el más allá. En estos recintos funerarios se muestra la vida toda del antiguo Egipto, sus dioses y creencias, la guerra, la paz, la caza, el paisaje, la flora y la fauna, es decir, todo cuanto tuvo entidad en este formidable valle del Nilo. Las cámaras funerarias Voy a por Egipto, devolverme aquí. no con un evidente escriba sentado, Para que veamos un poquito lo que te mencionaba sobre el hueco relieve. Ahora se me pasó y no lo veo. La realidad así descrita no solo se refleja con exactitud,
sino con un evidente deseo de anhelo artístico sobre peculiares cánones de frontalidad, proporción y sentido del color. Con un claro horror al vacío, la escritura jeroglífica rellenó espacios intermedios, proporcionando una información complementaria a la escena, como si fuera la voz en off de un invisible narrador. Eso es relieve, relieve normal, ¿no? El bajo relieve, pero es relieve. Los relieves se dividen en tres tipos, que es el bajo relieve, medio relieve y alto relieve. El relieve normal, que es este bajo relieve, es lo que sobresale un poquito de la superficie. El relieve medio o medio relieve es aquel que sobresale la mitad, o sea, del cuerpo de la superficie. Por eso hablamos de medio relieve. Y alto relieve es el que sobresale más de la mitad de la superficie de la base, ¿no? En el caso de los egipcios que manejaron tanto relieve. Y quería que observáramos, hace un momento pasó una imagen de un hueco relieve que era el que estaba buscando. Vamos a ver si está más adelantito, si no nos regresamos para que hagamos la diferencia, porque es muy importante para los egipcios esta característica del arte en ellos. Aquellos mismos cánones fueron también compartidos por el relieve y la escultura exenta, donde la conocida imagen del escriba sentado se repite con pocas variantes formales bajo la... Escultura exenta es esta, la que tú le puedes dar la vuelta por todo alrededor. A eso se llama una escultura exenta. Las esculturas que están pegadas a las paredes o que salen, que son, por ejemplo, como te digo yo, como no todos los torsos, algunos torsos son exentos, porque lo que hace que sea exento o no es que permita que tú le des toda la vuelta. O sea, si es una pieza a la que tú le puedes dar la vuelta, esa pieza es una escultura exenta, ¿no? Eso es a lo que se refieren con el ser exento. Yo quería, a ver si por aquí me permite, me deja ver el pedacito del relieve, del hueco relieve. Ese que estaba por aquí antecitos. Vamos a ver, ahí por aquí, que eso fue lo que vimos. Que a su vez arrastra toda una historia visual del mundo que le rodeó, como sucede en la de Tutankamón, donde además se encontró intacto el riquísimo ajuar funerario que le acompañaba en el más allá. En estos recintos funerarios se muestra la vida toda del antiguo Egipto, sus dioses y creencias, la guerra, la paz, la caza, el paisaje, la flora y la fauna, es decir, todo cuanto tuvo entidad en este formidable valle del Nilo. Esta era la que estaba buscando. Mira, esta manifestación que está aquí del bajo relieve o del hueco relieve no la tuvo ninguna otra civilización. No sé si alcanzas a apreciar que la figura está por debajo de la superficie. Sí, sí, se aprecia. Hay esto de aquí, o sea, este tipo de tallado, donde el tallado era hacia adentro y no hacia afuera, ya entonces es algo característico específicamente del arte egipcio. Ya me sonó mi alarma, me sonó mi reloj, se nos agotó el tiempo. En la parte más interesante. Exacto, ¿verdad? La historia es así. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, esto definitivamente va a ser como así, yo creo, todas las clases que no nos damos cuenta que ahora se nos pasó la hora y media en esta primera parte. Avanzamos bastante, hemos visto todo lo que es el periodo de prehistoria, mesolítico, neolítico, paleolítico, parte de lo que es la manifestación del arte
griego, que lo vamos a ver un poquito más en profundidad, alcanzamos a ver un poquito del arte egipcio y vamos a ver un poquito del arte romano en la próxima clase. Vamos a ver estos tres en profundidad. Quería avanzar, en teoría no debíamos haber visto sino hasta la parte del prehistórico, pero como te digo, como esto va a ser como una carrera en estas 8 semanas que se nos va a agotar el tiempo y siempre nos va a quedar faltando, es importante que podamos avanzar. ¿La tarea cuál es? La tarea entonces sería que documentes prehistoria, ¿vale? Vamos a dejar romano, egipcio y griego para la próxima, pero sí me gustaría que entonces hicieras tu ficha. Yo te voy a pasar, voy a igual a subir ese material al aula. Te lo puedo compartir por ahora, por acá, igual los enlaces para que los tengas. ¿Prefieres que te los comparta por acá, por el chat de acá o por el chat del WhatsApp que tenemos? No sé, directo. Ok. Así puedo directamente abro la aplicación de YouTube y esto. Okay. No sé si tengo una lista de reproducción, guardo la lista de reproducción. Bien. Así no se me pierde. Perfecto. Voy a detener la grabación. Vamos a hacer nuestra clase de ahora.